Bendiciones para todos. Hoy quiero compartir esta palabra que el Espíritu del Señor me daba para compartir con ustedes. Espero que sea de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Yo lo quiero invitar que vayan conmigo a Mateo 5, 31, 32, donde dice la palabra. También fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Yo le puse por tema el recasamiento no aprobado por Dios. Estudiando estos textos, le preguntaba al Espíritu el Señor por qué el Señor utilizó el término fornicación y no adulterio, como es el único como pecado que amerita un divorcio entre un hombre y una mujer, ya que el adulterio es intimidad con otra persona que no sea tu cónyuge. Cuando yo era joven se me enseñó a mí que la fornicación solamente lo podían cometer los jóvenes cuando tenían intimidad o relaciones sexuales antes del matrimonio, que es un pecado que a Dios le desagrada. Pero aquí el Señor habla de también que los casados también pueden cometer este pecado. El error de nosotros es que muchas veces solo nos quedamos con la versión de lo que escuchamos, pero no nos tomamos el tiempo para escudriñar si esa es la verdad escrita en la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar los términos que aparecen en cada texto bíblico, para que así nos arroje un poco más de luz de lo que el Señor está queriendo decir. Dice, bueno, al estudiar el término fornicación, que significa toda práctica sexual ilícita, no permitida por Dios, que muchos seres humanos practican para satisfacer sus concupiscencia o deseos sexuales, incluyendo la fornicación, incluyendo el adulterio, ¿ok?, que está dentro del término fornicación, que es un acto sexual también, que se tiene una persona fuera del matrimonio con otra persona, que no es su esposa o su esposo. Okay. Usted encontrará algunos de estas prácticas sexuales prohibidas por Dios, que están fuera del diseño perfecto de Dios para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Usted encontrará en Levítico algunos ejemplos. Levítico 18:1. Ningún varón, dice la palabra, se deberá acostar con parienta prójima, cerca, con parienta próxima. No descubrirá su desnudez, yo Jehová. Levítico 18:6. Levítico 18:22 dice, no se echará un varón como con mujer, porque es abominación. O sea, no tendrá intimidad un hombre con otro hombre como lo tendría con una mujer, porque es abominación. Que la palabra abominación tiene que ver con el significado asqueroso, repulsivo, horroroso. ¿Okay? Levítico 18:22 dice también que ninguna persona debe tener intimidad o relaciones sexuales con animales, porque es perversión. ¿Qué significa la palabra perversión? Significa es un paso del bien al mal y es un exceso, un vicio que perturba el orden divino. Entre estos actos prohibidos por Dios, podemos añadir también, por ejemplo, la pornografía, la masturbación, el lesbianismo, ¿okay?, los juguetes sexuales, que muchas veces hombres casados o mujeres casadas practican desatendiendo a su matrimonio, desatendiendo a su pareja, corrompiéndose en el acto de la fornicación. Romanos 1, 26, 32. Entonces el Señor les dice a todo el que, le dice el Señor, dice, todo el que se separa de su mujer, a no ser por estos actos de fornicación, que término fornicación significa relaciones sexuales, actos sexuales ilícitos o prohibidos por Dios, que en la ley ameritaban la muerte. Usted lo podrá encontrar en Levítico 18:1. Ahí usted va a encontrar una lista grande de todos esos pecados que Dios prohíbe. En Levítico 20:10, Levítico 20:15 al 16, Levítico 20:13. Pablo dijo que la mujer casada quedaba ligada a su esposo mientras éste vivía. ¿Okay? Quedaba ligada a su esposo mientras éste vivía. Pero si su marido muere, queda libre para casarse
con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Primera de Corintios 7:39. Por eso, si en la ley uno de los cónyuges era sorprendido en el acto de la fornicación, en relaciones íntimas prohibidas por Dios, esas personas que eran sorprendidas en el acto de la fornicación eran tomadas por el pueblo judío, por los jueces, y apedreadas hasta darle muerte, ya que ella o él cometieron tal pecado. Entonces el Señor dice en Mateo 5, 31, 32, también fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultera y cometa adulterio. Los judíos tenían la costumbre de repudiar a sus esposas dándole carta de divorcio por cualquier causa que no era la fornicación. ¿Qué significa repudiar? Significa rechazar, reprobar, abandonar, censurar, rehusar, desestimar, despreciar, odiar, apartar, excluir y repeler. Los judíos tenían costumbre de divorciarse de sus esposas por cualquier motivo, si no les gustaba físicamente, si no les cocinaba bien, por cualquier motivo se separaban o se divorciaban de ellas. Y muchas mujeres de estas eran maltratadas, tanto física como verbalmente, por causa del rechazo. Los, los hombres judíos en aquellos tiempos se sentían con el derecho de tratar a sus mujeres, de tratar mal a sus esposas y muchas veces de abandonarlas por estas causas para casarse con alguien más. Pero el Señor aquí les da una buena enseñanza a estos judíos y les dice, oíste que fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer dele carta de divorcio, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea que si tú te separas de tu esposa o de tu esposo por motivos que no es la fornicación y te vuelves a casar con alguien más, el Señor te dice que tú estás cometiendo adulterio. Y si tu esposa al abandonarla tú se casa con alguien más, tú que la abandonaste eres responsable si ella comete adulterio al casarse con alguien más. Y también eres responsable del pecado que comete el que se casa con ella. El adulterio del que se casa con ella por haberla abandonado. Si tú también te casas con alguien más, comete adulterio. Mateo 19:9. ¿Se imagina cuántos matrimonios estaban unidos en adulterios en los tiempos del Señor? ¿Y cuántos matrimonios en nuestro tiempo también estarán unidos por este pecado, el adulterio? Ya que abandonaron a sus parejas no por el pecado de la fornicación, que son actos sexuales ilícitos o no permitidos por Dios. Por eso en alguna ocasión los fariseos vinieron al Señor para tentarle con este tema del divorcio. Mateo 19:13 dice que diciéndole a Jesús, estos fariseos le dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos tenían la costumbre de hacer esto con sus esposas, pero el Señor pronto les daría una lección y una enseñanza muy buena. Ellos querían tentar al Señor con estas preguntas para ver si el Señor contradecía lo que Moisés había dejado establecido o había dicho. Lo que no entendían estos fariseos y discípulos era que el que estaba frente a ellos era mayor que Moisés. Y respondiendo él les dijo, ¿no habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? Mira que el Señor los lleva al comienzo de la creación cuando Él formó al hombre y a la mujer. Y le dice, por esto dejará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. El Señor los lleva al comienzo de la creación, al comienzo del diseño perfecto de Dios para un matrimonio. Un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Si Dios hubiera visto que Adán necesitaba de dos mujeres, Dios hubiera hecho dos mujeres para Adán, pero fue solamente una. Si Dios hubiera visto que Eva necesitaba dos esposos, Dios le hubiera hecho dos, pero solamente le hizo uno. Y además el Señor añade estas cosas a estos fariseos. Les dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Cuántos matrimonios se separan por causa de los padres, del cónyuge? ¿Cuántos matrimonios o cuántos hombres abandonan a sus esposas por culpa de sus padres, por culpa de sus familiares?
cosa que Dios dice aquí que el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Cuando usted como suegra, como suegro, se mete en el matrimonio de sus hijos o se mete en el matrimonio de su familia, usted está pecando delante de Dios y está yendo en contra del diseño de Dios que es el matrimonio. El matrimonio tiene que ser algo sagrado, algo que las personas deberían de respetar porque fue diseñado por Dios. Y tanto los padres tanto del esposo como de la esposa deberían de respetar los matrimonios de sus hijos, porque a Dios no le agrada que un padre o una madre se esté metiendo como piedra de tropiezo para que su hijo o su hija se separe de su esposa o de su esposo. La palabra de Dios dice que el hombre es el que tiene que dejar a padre y a madre para unirse a su mujer. Si usted tiene problema con su mujer por causa de su madre o de su padre, usted tiene que poner distancia para que su matrimonio pueda salvarse, para que su matrimonio pueda sanar, porque mientras usted esté cerca de la familia que no quiere a su esposa o no quiere a su esposo, ustedes no van a poder vivir en paz, no van a poder vivir bien. Por eso dice la Biblia, se separan. El hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo único que debería de separar a una mujer y a un hombre casado debe de ser la viudez, pero no debe de ser la deslealtad. ¿Cuántos matrimonios se separan por los padres? ¿Sí? ¿Se imagina cuántos de estos fariseos abandonaron a sus esposas por causa de sus padres? Mateo 19, 5, 10, 6. Y el Señor les dice, el que se separa a no ser por el acto de la fornicación, si se vuelve a casar, comete adulterio. Y si su esposa, la que ellos abandonaron, se vuelve a casar, pues tú eres responsable del adulterio de tu esposa por haberla abandonado y del adulterio que cometa el que se casa con ella. Fíjese cuánto matrimonio en estos tiempos estarán en el pecado del adulterio. Fíjese lo que Jesús les estaba enseñando a estos discípulos y a estos fariseos. ¿Qué les estaba enseñando? Que su segundo matrimonio delante de Dios no era válido, que era adulterio, porque habían abandonado a su pareja no por causa de fornicación, sino porque simplemente le plació dejarlos. ¿Okay? Entonces los fariseos, queriendo justificarse delante de Jesús por su divorcio anterior, me imagino que había muchos que ya estaban divorciados y a lo mejor ya estaban con su segundo matrimonio, y Jesús le sale con esto de que su segundo matrimonio es adulterio. ¿Eh? ¿Por qué ¿Por qué entonces, por qué causa mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, ¿por qué Moisés mandó entonces repudiarla? Con esto querían justificarse ellos delante de Jesús de lo que él estaba hablando. Mateo 19:7. Pero el Señor le respondió, por la dureza de tu corazón. Por la dureza de tu corazón es que Moisés mandó a dar carta de divorcio. ¿Por qué? Porque no querer obedecer a los mandamientos de Dios, por cerrarte a la voluntad perfecta de Dios, al diseño perfecto de Dios. Simplemente porque te nace separarte, divorciarte, porque ya no me gusta mi esposo, ya no me gusta mi esposa, está muy flaco, está muy gordo, está muy viejo, está muy, no me da lo que necesito. Esas causas no son justificables delante de Dios para una separación o un divorcio. ¿Qué significa dureza de corazón? Se refiere a la ignorancia voluntaria, al desprecio o a la resistencia a la voluntad perfecta de Dios. Término duro significa para describir a alguien que se niega a abrir su mente para aceptar la voluntad de Dios para su matrimonio. ¿Cuál era la voluntad de Dios para el matrimonio? Lo que Él diseñó desde el principio, un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Y no lo que el mundo, la sociedad, la escultura, las leyes, muchas veces los padres, las ideologías, las religiones están enseñando en estos tiempos para el matrimonio, que está muy lejos y muy fuera del diseño de Dios. Pablo dijo que la mujer casada estaba sujeta a la ley, al marido por la ley mientras éste vivía, pero si el marido moría, ella quedaba libre de la ley del marido. Romanos 7:24. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro hombre, no será llamada adúltera. O sea, aquí lo que Pablo está diciendo,
Si esta mujer se separa de su esposo, simplemente porque ya no me gusta, siento que ya no lo quiero, siento que ya no lo amo, como le están enseñando ahorita en las redes sociales, si tu esposo no te dice que te quiere, déjalo, búscate a alguien que te lo diga. Si tu esposo no te da lo que necesita, déjalo, búscate a alguien que te dé lo que tú mereces. Y todas esas ideologías tontas, hermanos, que están metiendo últimamente para el matrimonio, fuera del diseño de Dios. Porque aquí Jesús está diciendo, si tú te divorcias por cualquier otra causa que no es la fornicación, y te casas con alguien más, tú vas a cometer adulterio. Y la persona que tú abandonaste, si se casa con alguien más, también vas a ser tú que cometa adulterio. Entonces Pablo aquí dice que la mujer casada, mientras su esposo vive, ella está atada a él por la ley, ¿ok? Pero una vez que el esposo muere, la esposa tiene derecho a volver a casarse. Pero si ella se casa estando el marido en vida, que no se separó de él por causa de la fornicación, ella comete adulterio y será llamada adúltera, o el que también se casa de nuevo y siendo que no se separó por la causa de la fornicación, también será llamado adúltero. Porque solamente lo que justifica una separación matrimonial es la muerte o la fornicación. En Levítico, en Levítico 18 usted va a encontrar una lista grande ahí de las relaciones íntimas sexuales prohibidas por Dios. ¿Okay? Dice, pero si la mujer fue abandonada por su esposo por causa de que no es la muerte o fornicación, si esta mujer se casa estando su esposo vivo, comete adulterio. Igualmente, ya lo acabo de decir, también el esposo. Mateo 19:9 dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de la fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, también adultera. Así que si usted, hombre soltero, toma una esposa o mujer que fue casada y se casa con esta mujer, usted comete adulterio si la causa de esa separación no fue fornicación. O sea que o sea que aquí tanto la dejada, el dejado y el que se casa con la dejada cometen adulterio. Por eso cuando el Señor les dice estas palabras, sus discípulos dicen, si esa es la condición del hombre para con la mujer, conviene no casarse. Mateo 19:9-10. A muchos no le parecían las palabras del Señor porque, porque no les gustaba, porque eran muy duras las palabras del Señor. Y el Señor les dice, si su separación no fue por causa de fornicación y se vuelven a casar, ustedes cometen adulterio y serán reos de muerte, ya que el adulterio y la fornicación se pagaban con muerte, hermano, que ameritaba la muerte. ¿Okay? Tal vez de muchos de estos fariseos y discípulos ya llevaban su segundo matrimonio, hermano. Y se imagina que Jesús les salga con esto, que su segundo matrimonio es adulterio. Mateo 19:10. Jesús tuvo muchos discípulos, incluso algunos de sus discípulos se volvían atrás de seguir a Jesús porque decían que duras eran las palabras que Jesús enseñaba. Juan 6:60, Juan 6:66. Recuerdo que uno de los discípulos le decía, Señor, duras son estas palabras y muchos están yendo. Y Jesús le dijo, ¿te quieres ir tú también o se quieren ir ustedes también? Y él respondió, no, Señor, solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y si esta es la condición del hombre para con la mujer, no conviene casarse. Y entonces el Señor les dijo, no todos son capaces de recibir estas palabras, sino aquellos a quienes es dado. Parafraseando un poco lo que el Señor quiso decir a sus discípulos y a los fariseos, estas palabras son para quienes quieran recibirlas y obedecerlas, porque por causa de estas palabras muchas veces procuraron matar a Jesús, porque no había cavidad de las palabras de Jesús en la mente de mucha gente que, que querían estar en el pecado y que se empeñaban en pecar contra Dios y contra sus mandamientos. Juan 9:37, Pablo dijo que las palabras que Dios había puesto en ellos eran para vida, para los que obedecieran, pero muerte para los que oyeran y no la obedecieran. Segunda de Corintios 2:14-17. Pablo dijo en una ocasión, hablando de la separación matrimonial por causa que no es la fornicación. Primera de Corintios 7:10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Y si se separa, que se separe. Y si se separa, quédese sin casar.
o reconcíliese con el marido. Y el marido que no abandone a su mujer. Primera de Corintios 7:10. Mateo 5:32, Marcos 10:11 al 12. Pablo nos estaba enseñando que la voluntad de Dios no es que un matrimonio se separe. Lo que Dios unió, dice la palabra, no lo separe el hombre. Pero el pecado de las deslealtad, las concupiscencia del hombre no controladas, son causantes de la separación matrimonial, el maltrato físico, verbal. Este acto de separación matrimonial o divorcio lleva al pecado del adulterio, porque la separación no fue por causa de adulterio o fornicación sexual ilícita o inapropiada, algo que está prohibido por Dios para todo aquel que dice creer en su nombre. Uno de los mandamientos es no adulterarás, Éxodo 20:14. En este pecado es tan grave que Dios mismo los juzgará. Hebreos 13:4 dice, honroso sea el matrimonio y el hecho o la cama sin mancha, pero a los adúlteros los juzgará Dios. Pablo lo que quiso decir fue que el matrimonio se debe tomar en gran estima, con respeto, con decoro, con humildad, con lealtad, con integridad, sin ninguna mancha de pecado o deshonra o deslealtad. Así que si usted está bajo este pecado, arrepiéntase, hermano, para que su pecado no lo castigue trayendo sobre usted muerte, ya que la paga del pecado es muerte. El adulterio y la fornicación son pecados de muerte. Primera de Juan 5:16. Juan dijo en una ocasión, por los pecados de muerte mando yo no pedir. Y en una ocasión Pablo también dijo que fue encontrado un joven que estaba con la madrastra, y Pablo dijo que no pidieran por él, sino que lo entregaran a Satanás para que Satanás destruyera su cuerpo. Ahí lo que Pablo estaba diciendo, hermano, que muchas veces usted tal vez está practicando el pecado de la fornicación o está practicando otros pecados y muchas veces pensará que no le ha venido un castigo, no le ha venido un juicio por causa de su pecado, pero muchas veces puede ser porque hay alguien que está intercediendo por usted, hay alguien que está orando por usted, pero llegará el día, hermano, que esas personas dejarán de orar. O como Dios le dijo a Jeremías en una ocasión cuando Jeremías oraba por el pueblo de Israel al saber que ellos estaban en pecado. Y Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, ya no me ores más por este pueblo, porque ellos no se arrepienten de su pecado ni se apartan. No me ores más porque yo no voy a oír tus ruegos ni tus oraciones. Jeremías 7, 16, 19. La palabra dice que la oración del justo puede mucho, pero llega un tiempo donde Dios ni la oración del justo escucha porque el hombre que está practicando el pecado no se arrepiente, no hay un arrepentimiento en él. Entonces, cuando la persona deja de orar por ti o deja de interceder por ti, entonces vienen las consecuencias de tu pecado. Así que si usted está practicando el pecado, hermano, arrepiéntase antes de que le vengan las consecuencias. Y más cuando sea pecado de fornicación o de adulterio, que son pecados de muerte. Y que Satanás muchas veces usa para destruir la salud de las personas, para destruir su cuerpo. ¿Okay? Como lo dijo Pablo, cuando fue encontrado este joven en el acto del pecado de fornicación con la madrastra, y Pablo dijo que dejaran de orar por él, de interceder por él, porque Satanás iba a destruir su cuerpo, pero en el día del Señor su alma iba a ser salva. ¿Okay? Pues no nos engañemos a nosotros mismos, pues Dios, que todo lo ve y todo lo escudriña, no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará para su vida. Gálatas 6:7. Pues el que siembra para su carne segará corrupción, destrucción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ladrones, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mas esto eran ustedes algunos, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Parafraseando un poco, así que si ya habéis sido purificados, no andemos en estos pecados, ni seamos desleales con el hombre o la mujer de nuestra juventud,
porque Dios atestiguará contra nosotros. Malaquías 2:13, 14, 15. Y esta y otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de sus esposas o esposos abandonados por ustedes. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo él abundante espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seas desleales con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio, el repudio, y al que cubre de iniquidad sus vestidos, dice Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seas desleal con la mujer de tu juventud, con el hombre de tu juventud. Significado de la palabra desleal: el que no cumple sus promesas, sus palabras y comportamiento, el que no cumple su compromiso de fidelidad, lealtad, veracidad, reciprocidad, entre tanto honesto con su cónyuge, sino que es chueco, infiel, torcido, traidor y que falta al matrimonio. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios no nos abandone. Y que si Dios nos ha hablado, hermano, no endurezcamos nuestros corazones, sino que prestemos atención a la palabra de Dios, que las palabras de Dios son vida para todo aquel que quiera escucharla. Dice, si oyeres hoy su voz a través de sus palabras, no endurezcamos nuestros corazones. Hebreos 13:15. Y mejor seamos leales con el hombre o la mujer de la juventud, y alegrémonos con el hombre o la mujer de la juventud, que sus caricias te satisfagan, dice la palabra, y todo tiempo en su amor te recrees para siempre. Proverbios 5, 18, 20. Que Dios les bendiga, hermanos.